Saludos cordiales, amigas y amigos, otra vez junto a ustedes para compartir unos minutos en un análisis de las principales informaciones de esta semana. Desde Santa Cruz les habla un amigo de ustedes y desde La Paz está mi amigo el doctor Mario Molina. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente encontrarnos con José Luis y con tu público, estimado amigo. Salió una noticia, Mario, recién esta semana, hace 2 días, donde se indica que hay un comunicado sobre el comunicado de la sucesión de la presidenta Yanine Áñez. Uno de los magistrados, no me acuerdo el nombre en este momento, dijo que no tiene valor legal y se armó la tole-tole, ¿no? Petronilo Flores se llama, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ha señalado ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa de la Cámara de Diputados, cuando fue consultado sobre este comunicado. Y yo me acuerdo que aquí en el programa, y yo debo confesarte, Mario, que no te creía mucho, cuando tú dijiste, es un comunicado, no es un fallo, y aparte no tiene firmas. ¿Te acuerdas? No me acuerdo cuál fue el programa en el que lo dijimos, pero creo que fue hace 2 programas atrás, cuando comentamos este tema de la sucesión presidencial. Claro, en este momento hay que hacer un análisis, evidentemente, de lo que puede traer como consecuencia esto. No creo que vaya a haber un cambio de gobierno, honestamente, pero habría que subrayarlo. Yo, de verdad, debo reconocer que tenías razón en aquel momento. José Luis, y mira, yo creo que es un tema que de consecuencias muy problemáticas, porque vamos a ver en un minuto, no nos vamos a tomar mucho tiempo. Esto es cierto y absoluto cuando hace unas 2 o 3 semanas, no estoy seguro. Yo te comenté al terminar el programa cómo perciben por allá si el gobierno es constitucional o no, y ahí te señalé que había un simple comunicado que fue colgado en las redes y tú colgaste en las imágenes del programa de ese día el comunicado que obtuve de la página web oficial del Tribunal Constitucional de Sucre. Que no era una sentencia constitucional, que es lo que se debería estilar. Exactamente. Era un comunicado, como dice el propio Petronilo Flores, el magistrado que se ha presentado ante la Comisión de Diputados. Es un comunicado que podría haber sido para un cambio de horario, para establecer un horario distinto de ingreso. No tiene ningún valor. Es algo impresionante cómo un documento, un papel de esa naturaleza pueden colgar en la página oficial. 2, no están las firmas. Y esto es algo que hay que señalarlo a estas alturas. Deben estar tratando de hacer desaparecer el documento con firmas porque aun cuando no tiene ninguna relevancia jurídica, y no vamos a entrar en mayores discusiones, pero luego vamos a analizar, el hecho de que una sola magistrada no haya firmado porque no estaba de acuerdo. Y en materia de derecho constitucional, José Luis, los magistrados que no están de acuerdo deben plantear su disidencia. No pueden decir no quiero firmar o no firmo porque no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo por estas y estas y estas razones. De tal manera que hay una sola magistrada que está libre de pena y culpa de esta barbaridad que ha hecho el Tribunal Constitucional. ¿Qué va a ocurrir con el gobierno? Bueno, el gobierno lo único que políticamente y en la práctica, lo único que ocurre es que el gobierno debemos asumir que es un gobierno ante esta evidencia factual, es un gobierno de facto. No ha habido ningún respaldo constitucional de parte del Tribunal Constitucional. No nos olvidemos que el tribunal acaba de sacar, sí, una sentencia muy larga de 36 páginas sobre la sucesión, sobre la sucesión presidencial. Y el documento escrito por los magistrados, en parte
para sustentar el origen de la sucesión, ponen como su razón los artículos transitorios de la propia Constitución política del Estado vigente, que estiraba el mandato de las autoridades subnacionales a tiempo de ser aprobada la Constitución, para que sean renovadas una vez que se hayan producido los cambios en Bolivia. En ese periodo de hace 14 años atrás, prácticamente. Pero hay un detalle, Mario, se ha aprobado otras normas que amplían el mandato. ¿En qué queda eso? ¿No le ha dado ya valor jurídico legal? No, mira, lo que ocurre, José Luis, es que el tribunal, yo quiero centrar el análisis de este punto en un tema que atañe exclusivamente a las consecuencias de ese comunicado sobre el propio Tribunal Constitucional. Te decía, cuando refieren las razones de fondo para estirar el mandato de la presidenta Áñez y de las autoridades legislativas y subnacionales, hacen referencia la base legal, el anclaje constitucional es la propia Constitución, y no se refieren en absoluto a las resoluciones que hubiera ocurrido en el tiempo de Tuto Quiroga, etcétera, que fue lo que dice el comunicado, que fue el argumento escrito en el famoso comunicado. Entonces, volvamos al comunicado, José Luis. Ese comunicado, que no tiene ningún valor absolutamente, nos demuestra un hecho: que no ha sido redactado por los tribunos, por los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Tú crees? Mira, si tú revisas todo lo que ha dicho el abogado Vázquez Villamor, todo lo que se ha escrito y las razones que él ha expresado en todas sus entrevistas, es exactamente lo que dice ese comunicado. Y hoy día, por boca de uno de los miembros de ese tribunal, dice que es un documento sin ningún valor legal. La pregunta del millón, José Luis, y hay que preguntarle al tribunal, y el tribunal está en la obligación de responderle al mundo, a todo el mundo en Bolivia. ¿Por qué han firmado un documento que no ha sido redactado y no tienen las razones que ellos han expresado más tarde en la sentencia constitucional de prolongación del mandato? ¿Quién ha redactado? ¿Dónde se ha redactado? ¿En qué máquina se ha redactado ese comunicado? Parece una pregunta hasta ociosa. Mucha gente dirá, pero ¿qué importa quién redacte? Es vitalmente importante. Yo pienso lo mismo. No lo veo muy importante. Cuando un tribunal recibe un documento de un abogado, de un bufete, para dictar sentencia o realizar sus actos jurisdiccionales, que no lo redacta él, está cometiendo delito. Este es el problema. Porque a ellos, a los magistrados, se les paga por hacer su trabajo, no para que reciban un papel de tal o cual o tal otra persona. Y nada menos que un problema como el que ha vivido el país, ellos terminan poniendo en la página del Tribunal Constitucional ese comunicado que a ojos vista, a todas luces, ha sido redactado seguramente en la propia máquina de la esposa o del propio abogado Vázquez Villamor. Esto es gravísimo. Y yo concluyo diciendo que semejante desliz de nada menos que el Tribunal de Garantías Constitucionales, exceptuando la magistrada de Oruro, que se negó a firmar el documento, todos debieran renunciar, porque lo que se queda colgando es que son miembros de un tribunal que están dispuestos a firmar lo que les mande el poder de turno. Este Tribunal Constitucional viene del anterior gobierno y apenas se constituyó el nuevo gobierno, firmó lo que le pasaron. Pero no emitió una sentencia, solo un aunque comunicado. No tenga valor legal. El comunicado 00301 del 12 de noviembre.
Ese es. El 2 de noviembre salió el comunicado. Pero hacía referencia a la declaración constitucional de julio del 2001. El tema, esos son los argumentos de Vázquez Villamor. Ajá. Esos son los argumentos de Vázquez Villamor. Pero ¿cuál hubiera sido en aquel momento, Mario? Ya, está bien el tema legal, te entiendo, pero ¿cuál hubiera sido la salida legal en aquel momento cuando la situación del país era prácticamente una brasa caliente? Cualquier cosa podía suceder en ese momento. Todo el mundo José había Luis, renunciado. ¿Cómo era? ¿Cuál podía haber sido la salida? Es muy difícil de decirlo ahora, ¿no? claro, lo cierto, José Luis, es que el Tribunal de Garantías Constitucionales cuelga en la página un documento apócrifo, porque nadie ha visto los signos hasta ahora, que da la sensación térmica de constitucionalidad, por decirlo de la mejor manera. Pero eso es todo. Lo que ocurra con el gobierno, si continúa o no continúa la señora Áñez, yo no creo que se modifique ese hecho. Yo no creo que se vaya a modificar la situación del gobierno y las elecciones y todo lo que se está viniendo. Lo que debe modificarse es la presencia de miembros del Tribunal Constitucional que estén solamente sujetos y reatados a cumplir lo que la norma constitucional les manda hacer, y no pueden estar firmando papeles que les mandan por internet, o hasta de repente ha llegado hasta un emisario y los ha reunido en un café. Nadie sabe, porque no ha habido sala plena. Esto es una irregularidad de dimensiones muy grandes, y yo creo que no queda otra que pedirles cordialmente que renuncien, porque no están en condiciones de seguir conduciendo la confianza de los bolivianos en su trabajo como garantes de la Constitución. De pedir se les puede pedir, pero sabes que no van a renunciar, no lo van a hacer, como no lo va a hacer Lanchipa. Lanchipa no quiere renunciar, el fiscal general de la República, que tiene una actuación bastante cuestionable, pero tampoco renuncia, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo en algo. El Tribunal Constitucional, desde hace muchísimos años, anda arrastrando estos problemas de estar excesivamente sometido al poder político de turno. Creo que ese es el gran defecto, y no solo del Tribunal Constitucional, sino también de todo el aparato de la justicia boliviana. Toda la justicia actúa de esa manera. Parece ser que hubieran sido amaestrados para estar al servicio del Poder Ejecutivo. ¿O me equivoco? José Luis, firmo tu afirmación. Concuerdo plenamente, y creo que esto es lo que hay que resolver. La genuflexión en las obligaciones de las personas que se les paga para que hagan su trabajo, nada menos que como jueces con jurisdicción y competencia sobre la vida de los bolivianos, no puede estar en manos de gente que sencillamente pone la rodilla en suelo ante el siguiente presidente o miembros de otro poder del Estado, de otro órgano. ¿Sabes qué es lo que de verdad me molesta, querido Mario? Es la actitud del MAS, porque estas autoridades del Tribunal Constitucional, de la justicia boliviana, han sido colocadas por ese sistema impuesto en los últimos 10 años. Hemos llegado al extremo de elegir nuestros jueces. ¿Te das cuenta, no? Elegir nuestros jueces. Entonces no se ha elegido por la calidad, lo que sabía, nada, sino por su militancia. Entonces, estas son las consecuencias que arrastramos desde el anterior gobierno. Y a mí, ¿sabes qué me molesta? Ver a la gente del MAS ahí rasgarse a las vestiduras y se agarran de este tema para decir, sí, hubo golpe de Estado, en fin, hechos los puritanos como si ellos no hubieran actuado de otra manera, como si fueran los nuevos en la política. Es el mismo caso de Entel, ¿no? Se presenta un caso aislado de una persona que fue a hacer lo que tanto se criticaba en el cargo de gerencia de Entel, exactamente lo que se le criticaba. Claro, si comparas con lo que hizo Oscar Coca, no tiene parangón. El anterior, el que se fue, el del MAS, el doctor Oscar Coca, hizo también lo mismo, ¿no? Pero aparecen los del MAS y se rasgan la vestidura, dicen, mira qué extremo ha llegado la corrupción en este gobierno, como para decir, miren, ellos son igual que nosotros, o sea, que tienen que criticarnos. Y yo creo que no hay punto de comparación. Evidentemente, este tema de Entel amarga, porque estamos hablando de una persona joven que parecía tener algunos valores,
pero creo yo que no ¿Te está... acuerdas quién lo mandó a esa gerencia? ¿Por influencia de quién llegó a esa gerencia? Nadie quiere hacerse cargo de eso ahora. Nadie lo conoce, son sus amigos. Aquí en Santa Cruz se maneja la información de que se vinculó al movimiento cívico de aquel momento. No se sabe exactamente con qué personas. Tratan de vincularlo con Camacho, pero yo creo que esta es más una vinculación político-electoral para tratar de afectar más de lo que ya está afectado a Camacho. Pero parece ser que por ahí fue la mano, parece ser. Yo no tengo ningún dato que me permita decirte fue tal persona. La verdad no lo sé. A tiempo de ser posesionada la presidenta, Luis Fernando Camacho impuso ministros y varias gerencias en muchas reparticiones del Estado. Una de ellas es Entel. El señor que ha salido con un montón de plata del país, porque esto es lo que ha ocurrido en Miami, Elio Montes. Elio Montes, ha sido puesto en ese cargo por directa influencia en ese momento sobre la presidenta Yanine Áñez. No nos olvidemos que la señora Karen Longarit, el señor ministro de Defensa Nacional, también son parte de ese paquete de Camacho que dejó junto al gobierno de la señora Yanine Áñez. Pero volviendo al señor Elio, perdón, no recuerdo su apellido, Elio es Elio Montes. Dice que es sobrino de Óscar Montes de Tarija. Mira, el señor Elio Montes ha sido detenido en Miami y se lo ha conducido a un centro de detención. Es el Crump Detention Center, que es un centro de detención, es una cárcel. Ajá. ¿Qué ocurre cuando alguien entra a Estados Unidos, a muchos países, pero en este caso Estados Unidos, sin cumplir un requisito? Simplemente lo dejan en el aeropuerto, lo dan media vuelta en el primer avión o lo sacan a la primera frontera fuera de Estados Unidos. En el siguiente vuelo. Retorno. En el siguiente vuelo. ¿Por qué lo han detenido al señor? En la información que viene desde Miami, lo han detenido porque ingresó un montón de dinero que no fue declarado. Este es el primer dato. Por lo tanto, comete delito quien a tiempo de ingresar al país declara que está llevando 10 y en realidad está llevando 1000. Esta es la razón por la cual lo habrían llevado al centro de detención. Hoy día ha aparecido una nueva versión sobre por qué lo habrían detenido. ¿Cuál es la nueva versión? La nueva versión es porque tendría problemas con sus documentos de inmigración. Esto hace referencia a que él tendría doble nacionalidad y que habría algún problema, pero no manifiestan absolutamente nada más. Lo cierto es que está detenido y en ese mismo vuelo salió el señor Luis Fernando Camacho en la misma hora y el mismo día en el mismo vuelo. O sea, no es tan sencilla la cosa. Tú tratas de vincularlo a toda costa, Camacho. No. Si tú te pones a ver en el reporte de migración de Bolivia, porque quien ha dado esta información que te estoy diciendo es el Ministerio de Gobierno, el jefe nacional de migraciones. Ajá. ¿Y qué más ha dicho el jefe de migraciones? Que el señor Marco Pumani salió a Miami día antes en el mismo vuelo. Y hasta ahora no ha explicado a qué ni por qué. Parece que han ido a hacer campaña. Pueden viajar. Lo interesante es que viajan a Miami a hacer campaña. No sé, José Luis, si será tan importante hacer campaña en Miami o en Washington frente a la falta de campaña aquí en Bolivia. Pero lo cierto es que no se trata de una inquina, es información y yo no creo que debamos ver con ojos laxos. Yo creo que ahora el ministro de Gobierno tiene la obligación de explicar al país todo lo que está pasando. Porque yo termino con esto. Si el señor, el que acaba de ser detenido, salió con un dinero en una cantidad grande, aquí en Bolivia debió haber declarado cuánto estaba sacando de Bolivia. Estoy plenamente de acuerdo y además, por lo tanto, entregan el papelito para hacer la declaración. Así es, comete delito aquí en Bolivia si declaró menos.
Y a tiempo de entrar a Estados Unidos, vuelve a cometer delito en Estados Unidos por declarar menos de lo que está metiendo a Estados Unidos. Entonces, es un lío mayor y que se puede averiguar exactamente con precisión qué es lo que ha pasado, se puede. Y las autoridades están en la obligación de darnos a conocer qué es lo que está ocurriendo, nada menos con un exgerente que sale raspando de Bolivia y en el mismo vuelo sale el señor Camacho. Aquí hay mucho más que mal olor, José Luis, yo creo que hay que decirlo abiertamente y creo que es momento de que las candidaturas, los candidatos, hablen con absoluta pristinitud al pueblo de Bolivia que está esperando con ansias la posibilidad de elegir una persona que nos dé un poco de certidumbre. Claro, hoy nuestro arzobispo de Santa Cruz nos decía en la homilía que hay que prestar mayor atención a las ofertas, a los programas que hacen los candidatos, pero si tú observas el panorama del proceso electoral en Bolivia, hasta ahora no hemos visto las propuestas. Esta noche va a salir la primera encuesta de un medio de comunicación, vamos a ver cómo está la cosa, pero todavía no se están analizando propuestas y creo yo que la demanda de la ciudadanía boliviana pasa por lo que tú acabas de señalar. La gente, más que propuestas económicas, porque honestamente no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, no creo que haya un gobierno que venga a hacer un cambio drástico de 180 grados en todo lo que es la estructura económica o el modelo económico del país. Yo lo veo muy difícil, ni el MAS lo hizo. El MAS lo que hizo fue mejorar lo que ya había, los bonos que ya existían, fue mejorando algunas cosas, cambió los impuestos, en fin, mejoró los ingresos del Estado, pero no mejoró una serie de aspectos, un manejo discrecional del dinero, una concentración de recursos económicos en el aparato estatal, un centralismo más secante que nunca, pese a que al mismo tiempo se aprobaron autonomías. En fin, hay cosas que no cambian. Por eso te digo, yo no creo que haya un gobierno, quien quiera que entre, que haga un cambio dramático en lo que va a ser el manejo del Estado. O por decirte algo, que se convierta un Estado totalmente capitalista privatizado o un Estado totalmente socialista. No creo. Se va a seguir básicamente con lo mismo, mejorando lo que ya hay. Esa es mi percepción. Pero sí la ciudadanía está demandando lo que tú señalas. ¿Cuál es la actitud ética de estas personalidades? ¿Por qué nos llama tanto la atención temas de Entel, temas de la conducta de la presidenta de la República, Yanine Áñez, que primero dice no voy a candidatear y luego aparece de candidata? Y dice, voy a separar ambas cosas y hasta ahora no se ve esa separación de las aguas entre lo que es una gestión de gobierno y lo que es una campaña electoral propiamente dicha. Es muy difícil hacer esa separación porque es la misma persona, es la misma persona. Entonces, la ciudadanía, nosotros, ¿qué estamos observando? Las actitudes, la conducta de los candidatos. ¿Quiénes son ellos como personas? Si son coherentes con lo que dicen y lo que hacen. Y ahí es donde tenemos gran dificultad de encontrar candidatos que nos permitan decir, este señor o esta señora cumple su palabra, se hace confiable. Creo que más allá de los programas, los bolivianos vamos a tener que observar en detalle la conducta de los candidatos a diputados, senadores, presidencia, vicepresidencia. ¿Quiénes son exactamente? Creo que por ahí pasa esta elección, el de seleccionar la calidad de las personas. Y ahí tenemos casi 23% de personas indecisas. No sé qué dirán las encuestas que se van a publicar esta semana, pero yo calculo que una cuarta parte del electorado está todavía indeciso. Porque no se puede decir, voy a votar por Mesa, voy a votar por Camacho, voy a votar por Yanine o voy a votar por el MAS, que a estas alturas es el partido que tiene una votación un poquito más sólida, a pesar de estar en un franco retroceso. No creo que esté en su mejor momento el MAS, pero sí tiene una votación sólida, una votación consistente que lo va a hacer protagonista del proceso electoral. Pero el resto de las candidaturas, o sea, si vamos a hablar al otro lado, los ex opositores, realmente el voto está dividido, está muy dividido. Y este tema de las personalidades, actitudes de Camacho, actitudes de Pumari, actitudes de la presidenta, las actitudes de Carlos Mesa, no menciono a los otros, pero porque creo yo personalmente que son irrelevantes las otras candidaturas.
con el perdón de los, no me parece que el doctor Chi sea alguien que vaya a jugar en los primeros puestos de las próximas elecciones. Yo creo que por ahí van las elecciones, Mario. ¿Cómo lo ves tú? No creo que sean unas elecciones que vayan por el tema de los programas, de los planes de gobierno, de quién te ofrece estabilidad, crecimiento económico, más empleos. Creo que no va por ahí la campaña. La campaña va por el tipo de personas que vamos a elegir. Porque estamos tan vacunados con la corrupción, con estas dobles actitudes, ¿no? Desde Evo Morales, que dice, no, yo me voy a ir a Michaco y no pienso quedarme más allá de esta gestión, y agarra las normas legales, las cambia para seguir apareciendo de candidato, y hasta ahora sigue lo mismo, además. Sigue lo mismo. Creo que va a aparecer de candidato a diputado por Cochabamba, por algún lado. Entonces, yo lo veo así. ¿Cómo lo ves tú? Mira, José Luis, yo creo que lo que es absolutamente lamentable es que hasta el día de hoy no tengamos la voz de los candidatos explicándonos qué quieren hacer. Y esto es sumamente, ¿cómo te diría? Nos deja una interrogante muy grande. Eh, ¿Qué es lo que pretenden? ¿Cuál es su oferta? Y esto es importante, aun cuando, José Luis, en el fondo, los programas que deben haber entregado a tiempo de postularse estaban en la obligación de entregar un documento porque es un requisito habilitante para toda organización política para terciar en elecciones. Nadie conoce aquello. Bueno, Es se una conoce de un obligación. candidato que plagió del Perú. Ese es un tema. Ahora, José Luis, mira, el tema de las candidaturas sin programa explicado nos deja en una situación de zozobra a quienes estamos al otro lado. Pero yo creo que en el fondo, José Luis, lo que debe cerrarse como un ciclo con esta elección es el sistema en el que estamos metidos con partidos que son en realidad siglas en alquiler. Partidos que no son partidos, partidos que plagian documentos, candidatos que se compran siglas. Este es un mercado. Este es un mercado, no es un sistema democrático. Yo creo que lo que debe ocurrir con este tribunal electoral es que una vez que pasen estas elecciones, se debería convocar a todos los partidos a renovar en nuevas condiciones sus organizaciones, ¿vale? Es decir, registremos, yo no sé si el PDC tiene 25 militantes en este país, el MNR no sé si tendrá 50, pero son partidos que están terciando las elecciones que simplemente son... ADN, apareció ADN. O ADN. Entonces, esto debe acabar. Este carnaval de partidos y organizaciones sin ningún sustento ciudadano, sin ninguna estructura, que en el fondo los partidos son los representantes de la sociedad para hacerse cargo de la conducción del Estado. No estamos hablando de un grupo de amigos que vayan en representación de nosotros a hacer una tarea menor. Estamos hablando de construir un gobierno que debe conducir el Estado boliviano durante un periodo de 5 años y si hay reelección son 10 años. Estamos hablando de cosas muy pesadas para seguir andando en este sistema de partidos de alquiler y partidos sin programa y candidatos que dicen que le han entregado ese programa, que él no es el que ha plagiado. Este es algo que sencillamente a mí me asquea tremendamente, José Luis, que seré franco. Yo creo que esto debe acabar y el Tribunal Constitucional que se ha nombrado tiene la responsabilidad de limpiar esta situación. Esa debe ser su primera obligación una vez que concluya esta elección, que debe ser la última en estas condiciones deplorables. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Mario. Desde que nos conocemos, hemos conversado una serie de veces hace más de 30 años, o no sé, parece que nos conocemos hace más de 30 años, no me acuerdo, la necesidad de tener en Bolivia partidos políticos, no sé si la palabra es correcta, profesionales. Gente que se dedique al manejo de la cosa pública, pero de una manera profesional, que le dé valor, que le dé, ¿cómo te digo?,
prestigio a la actividad política. Lo que hacen actualmente es darle un es vergonzoso ser político en Bolivia. Es vergonzoso que alguien te diga eres militante de tal partido, porque te sientes mal, no te sientes adecuadamente representado. En este momento para algunos es un insulto que le digan que es del MAS, o que es de Comunidad Ciudadana, o que es del otro partido, porque además tenemos una forma en que practicamos la política que no es la más adecuada, no es la más adecuada. Los partidos no están constituidos, no tienen escuela de cuadros, no tienen formación, su gente no está formada para tomar el aparato del Estado. Yo te puedo contar de casos dramáticos de las pititas haciéndose cargo de alguna repartición pública, creyendo que eso se puede manejar como una empresa privada muy personal, muy particular, cuando no es así. Hay una normativa en el Estado que uno tiene que conocer. Yo llegué una vez al aparato del Estado y uno, si no conoce cómo funciona la normativa, las reglas, las normas, puedes meter la pata y puedes terminar debiendo mucho dinero inclusive por querer hacer las cosas como te viene en gana, y así no se maneja el Estado boliviano. Tiene que haber un cierto grado, lo que se llamaba la carrera administrativa del aparato estatal, ¿no? Entonces, que se respete. Ahora, en el aparato del Estado también se forman grupos, ¿no? Los grupos que trabajaron con el MAS, yo te quiero contar así como datos, ya están armados para trabajar con cualquier partido político que gane las próximas elecciones. ¿Me entendés? Ya tienen contacto. Con seguridad. Aquí, para allá, para acá. Entonces, para cualquiera de las opciones, hay una burocracia estatal que ha crecido a lo largo de los últimos 25, 30 años, que casi no se puede cambiar. No es que falta voluntad. Usted no puede cambiar a cualquier persona en el aparato estatal, porque la cosa que él hace, la actividad que él hace, a veces solo esa persona la conoce. Entonces es una especie de poder que ha desarrollado en ese puesto. Y eso es lo que pasa en el aparato estatal. Es lo que pasa en el aparato estatal, en todas las reparticiones. No es fácil. Yo he visto cómo el MAS, cuando entró el MAS, durante los primeros 6, 5 años, trastabilló tremendamente y creo que no terminó de manejar bien el aparato del Estado, porque no tenía la gente adecuada. La reacción ha sido muy tardía del MAS. Ya en el último periodo, estos últimos 2, 3 años, comenzó a convocar gente por examen de competencia, pero un poquito tarde ya, porque no encontraba en sus propias filas la gente preparada para manejar, y estamos hablando del partido que en este momento es el que tiene mayor estructura. Tiene una estructura electoral, de campaña electoral. Es más, una estructura sindical, pero no tiene una estructura de manejo profesional del aparato del Estado. Como en su momento, en algún momento lo tenía el MNR, que era un partido muy bien estructurado, que tenía profesionales que podían hacerse cargo de ciertos sectores del aparato del Estado, porque se habían formado en eso, se había ido formando un poco por experiencia propia y un poco también por formación académica. Pero hoy en día, después de estos 14 años de gobierno del MAS, yo lo que veo es un aparato estatal con gente mediocre, mal capacitada, mal formada, que lo único que hacen es formar a estos grupos para trabajar con el gobierno de turno. Eso que tú has criticado del Tribunal Constitucional, lo que criticamos de los fiscales que se ponen al servicio del de turno, es una especie de estrategia de sobrevivencia que está muy generalizada en el aparato del Estado. Los funcionarios, ok, nuevo gobierno, ok, se cuadran inmediatamente y cambian la dirección. Cambian la dirección. No, ya no están. ¿Sí? Mucha gente del MAS ya no defiende al MAS. No, ya algunos ya no son ni militantes de pronto. O si son militantes son de palabra, porque siguen trabajando. Siguen trabajando. Entonces, si ves, el fondo de nuestros problemas es mucho más profundo. Las raíces son mucho más... Indudablemente, José Luis, el Estado... de muchos años. El Estado no ha logrado construir una carrera administrativa, sino en determinados segmentos, espacios muy chiquitos que tienen una normativa muy rigurosa, pero es en una institución, pero no es el Estado en sí mismo que tiene una absoluta falta de musculatura administrativa en cómo generar sus propios recursos humanos, ¿vale? Es decir, la profesionalización de la burocracia. ¿Y sabes dónde se ve eso más grave?
¿Sabes dónde se ve eso con mayor dramatismo, si tú quieres? En el manejo de la Cancillería. Definitivamente. José Luis, mira, la Cancillería boliviana adolece de tremendos problemas estructurales que el MAS en 14 años no los ha modificado. Esto viene de muy atrás. Tenemos una Cancillería que tiene una carrera, tiene una escuela de diplomacia, pero aún así sigue siendo lo que es y nada más. Empeoró, Mira, diría yo. Yo diría empeoró con Pari, con Choquehuanca, se volvió algo mucho más folclórico y político. Mira, yo concuerdo contigo en general porque se habló en el anterior gobierno de la diplomacia de los pueblos, una frase que no tiene ni 2 páginas de sustento teórico y nos han meleado con esta frasecilla. Bueno, el efecto es lo que tenemos. Sin embargo, desde que salió el gobierno del MAS, tenemos a la señora Longaric, que tiene un sólido respaldo de currículum para ejercer el cargo. Pero acaba de ocurrir algo que en mi criterio es tremendamente delicado, y viniendo de una persona que se supone que tiene los galones para manejar esa cartera de Estado, la señora Longaric, el día de ayer, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha hecho una declaración apoyándose en un documento y en una declaración pública en un medio de Santa Cruz de la señora canciller y del señor Aparicio, que es nuestro representante actual ante el Tribunal Internacional de la Haya, refiriéndose al tema del Xilala. Es un juicio, es un proceso que está en curso en la Haya. No se pueden discutir detalles, porque esa es una de las condiciones reglamentarias, procedimentales de la Haya. Y sin embargo, en la presentación que hicieron en el programa diario del día viernes de Santa Cruz del señor Valverde, se presentaron apeñuscados frente a una pantalla seguramente de celular los dos, y el señor Aparicio comenzó diciendo que él había entrado a conocer día antes. O sea, él no conoce, a tiempo de hacer las declaraciones que hizo, no conocía nada de lo que ha ocurrido en la Haya hasta este momento. Y la señora Longaric y él explicaron sus puntos de vista que no vale la pena repetirlos. Quien quiere escuchar, que tome ese programa y va a tener toda la versión. Pero lo grave es que dijeron cosas que sencillamente no debieron haberse dicho, porque estos temas no son para discutir en un programa radial, no son para discutir en una plaza. Estos problemas se deben manejar con el más alto celo profesional y en las instancias adecuadas. En un momento de estos, José Luis, la señora Longaric dijo algo que creo que vale la pena, y ahí sí el señor Valverde está obligado a convocarlo al ex representante boliviano ante la Haya, el doctor Rodríguez Belcé. Porque dijo la señora que Rodríguez Belcé hasta el momento no ha dado un informe de sus actuaciones. Esto es tan delicado porque un representante ante la Haya, en primer lugar, solamente puede dar esa información al más alto estamento del Estado. No puede entrar a una comisión parlamentaria, ni siquiera a una reunión de Consejo de Ministros. El Estado boliviano, a tiempo de hacerse cargo de este tema, debió haber preparado un grupo de personas a las cuales, comenzando de la presidenta, la Cancillería, a un grupo muy restringido, para que informe en detalle el representante que salía de la Haya. La señora Longaric dice, el día viernes lo dijo, el señor Rodríguez Belcé debía hacer su informe escrito. Y algo que no debe pasar desapercibido es que el señor Rodríguez Belcé, tiempo antes, emitió un documento público diciendo que nunca lo habían convocado
a ninguna reunión y él pidió hablar con la presidenta del Estado para informarle en detalle sobre este tema. ¿Cómo vamos a manejar semejante tema tan delicado con esta displicencia con que venga a rendir informes como si fuera el empleado de un edificio? Es un asunto de Estado, ya no es un... Es un asunto de Estado. Y lo grave, y ahora sí tenemos que esperar las consecuencias, que el señor Piñera ayer se ha agarrado de lo que han declarado la señora Longarí por escrito y en el programa del día viernes y literalmente está cantando ya victoria diciendo que el Estado boliviano ha asumido la posición del Estado chileno. No sabemos de dónde vienen esas cosas. No debiéramos estar discutiendo los ciudadanos comunes y corrientes estos temas porque este tema debe ser resuelto y discutido en los niveles que corresponden. Y no puede en La Haya, con un equipo profesional, y la señora Longarí, la verdad, a mí me ha dejado un pésimo sabor saber que ella, con tantos galones, se ha hablado de la gran preparación que tiene la señora Karen Longarí y comete un error de principiante, mucho más al lado del señor que es nuestro representante, que sin conocer el tema se mete a hablar en un programa radial. Algo realmente desastroso. Es lo que te decía. Nos falta mejorar en varios aspectos en el manejo del aparato del Estado. Mario, descansemos este fin de semana. Ya no más noticias negativas. Nos veremos la próxima semana. Hasta la próxima semana, José Luis.